Juan Rodríguez no estaba acostumbrado a llevar sus niños a la escuela, pero ese día él debe llevarlos. Los niños tenían más o menos 1 año de edad. Eran gemelitos, muy queridos. Y ese día él los llevó para dejarlos en la escuela, en el daycare, y entonces así seguir luego para el trabajo. Pero en el transcurso del camino se olvidó que sus niños estaban en la parte de atrás. Llegó a la oficina, buscó un lugar para estacionar su auto, lo dejó allí a la intemperie, era tiempo de verano. La temperatura sube más o menos 45 grados centígrados dentro del auto. Así es que entró a su oficina con aire acondicionado, estuvo trabajando todo el día y a las 4 de la tarde él tomó de nuevo las llaves de su auto para regresar a casa. Prendió su carro y cuando iba de regreso mira por el espejo retrovisor y se da cuenta que los niños están en la parte de atrás del auto. Pero estaban muertos, el alto calor, la fuerte temperatura los había matado. Hay un peligro grande en olvidar, mis amados. No nos podemos olvidar de las cosas que son importantes. Y la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio el capítulo 6, los versículos del 10 al 12 de la siguiente manera. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esta historia y este pedido que hace el Señor tiene su contraparte, tiene su contexto. Permítame decirte algo al respecto. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Eran 600,000 personas, dice la palabra de Dios. Moisés era el medio que Dios había utilizado para sacar a ese pueblo de Israel de Egipto. Lo saca de Egipto y lo conduce hacia la tierra de Canaán, un lugar que de acuerdo con la palabra de Dios fluía leche y miel. Así es que en el camino se encuentran con el Mar Rojo. Dios los cruza por ese Mar Rojo, abre un sendero a través del agua y el pueblo pasa en seco. Milagro de Dios, porque Dios es poderoso. Llegan al desierto y está el pueblo andando y andando por ese desierto, por ese lugar, y dice la palabra de Dios en Éxodo, el capítulo 19 y el versículo 1, que habían pasado 3 meses desde que salieron de Egipto cuando llegaron al desierto de Sinaí. Escúchelo la palabra de Dios. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Allí en el desierto de Sinaí fue el lugar donde Dios debía darle las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos para que el pueblo los observara. Así que Moisés se retira y va para conversar con Dios. Dios le había pedido que subiera para estar con él y entregarle allí la santa ley de Dios. El pueblo había quedado en el desierto, en el valle, y habían pasado 40 días que Moisés se había ausentado. Y ya ellos estaban pensando que Moisés los había abandonado. Así es que dice en Éxodo el capítulo 19 que Dios le dijo al pueblo primero que fuera obediente, que diera oído a sus palabras, a sus preceptos, que guardara el pacto, dice Éxodo 19, versículo 4. Y el versículo 5, ellos dijeron, todo lo que Jehová dijere, eso haremos. Pero se olvidaron de esa promesa. Eso lo dice en el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Pero la historia sigue aquí en Éxodo el capítulo 32. Dice
el capítulo 32, que el pueblo le dijo a Aarón, el sacerdote, el pastor de ese tiempo de su iglesia, y le dicen al sacerdote, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros. Dice la palabra de Dios así exactamente. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Moisés encontrándose con Dios, y Aarón obedeció al pueblo. Qué débil, qué pastor más débil. Y entonces dice la palabra de Dios que hicieron el becerro de oro y comenzaron a danzar en torno al becerro y le dijeron, estos son tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. ¿Cómo ellos podían olvidarse de la mano poderosa de Dios? ¿Cómo el pueblo podía olvidarse que era Dios el que los había cruzado a través del Mar Rojo? ¿Cómo podían olvidarse que Dios les había cubierto un sol calcinante a través de una nube para que ellos estuvieran a confort? ¿Cómo es que se podían olvidar tan fácilmente? Solamente en 4 meses se habían olvidado que era Dios el que les había dado todas las cosas que ellos necesitaban, que era el Dios que los había conducido constantemente. Pero así somos nosotros. Hicieron un becerro y comenzaron a adorarlo. Mis amados, puede ser que tú y yo también hayamos salido de un Egipto, no literal, pero un Egipto espiritual de un mundo perverso de maldad, un mundo de pecado en donde hay rencillas, rencores, odios, muertes, violaciones de toda índole. Y tú estés ahora diciéndole al Señor, Señor, yo te he aceptado de todo corazón, pero en breve tiempo tú te puedes olvidar de Dios. Ten cuidado, no te olvides de Dios. Todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Todo lo que tienes ahora te lo ha dado el Señor. Te ha guardado en esta pandemia tan peligrosa. Ha guiado a tus hijos. Los ha mantenido en salud. Te ha dado el alimento, todas las cosas. Por eso es que el salmista David, en la palabra de Dios, en el Salmo 103, tiene un pensamiento que hoy yo quiero que tú reflexiones sobre él. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103 de la siguiente manera. Salmo 103. Lo escribe el salmista David. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides los beneficios que Dios te ha dado. Dios es el que te cuida. Dios es el que te protege. Dios es el que te ha guiado a través del desierto de la vida. Y el que hoy te mantiene con vida, con salud. Mantiene a los tuyos de esa manera. Por favor, no nos olvidemos de Dios. Que Dios es todopoderoso. Que Dios te bendiga, mi hermano querido. Que Dios te bendiga, mi amigo. En Dios estamos seguros.